Buenos días, ingeniero. A continuación les voy a presentar un tema sobre la teoría cinética de los gases, las hipótesis y todo lo que implica. El contenido que vamos a revisar en este video es sobre qué es la teoría cinética de los gases. Vamos a ver qué es una hipótesis, porque si no sabemos qué es una hipótesis o postulado, no podemos saber las hipótesis o teorías de la cinética de los gases. Y después de eso vamos a ver sobre la teoría de los gases y sus postulados. Y vamos a ver una conclusión general de todo este tema de la teoría de los gases. Así que comencemos. Vamos sobre qué es la teoría cinética de los gases. Es una teoría que describe el comportamiento de los gases a nivel microscópico. Su postulado establece que los gases consisten en partículas de movimiento constante y caótico, que las colisiones son elásticas, que las partículas no ejercen fuerza significativa entre sí y que la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas. Esta teoría ha sido fundamental para comprender y aplicar los principios fundamentales de los gases en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. Vamos a ver qué son los postulados o las hipótesis. Los postulados son las afirmaciones básicas y suposiciones iniciales que se establecen en una teoría o modelo científico. Proporcionan los fundamentos sobre los cuales se desarrolla la teoría y permite realizar predicciones y explicaciones coherentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los postulados son provisionales y están sujetos a modificaciones a medida que se acumula más evidencia y se avanza en la comprensión del fenómeno de cuestión. Vamos a ver sobre los postulados de la teoría de los gases. El primer postulado es que los gases están compuestos por partículas pequeñas. La hipótesis de los gases que están compuestos por partículas pequeñas es fundamental en la teoría cinética de los gases. Estas partículas, ya sean átomos, moléculas o iones, se mueven en constante movimiento, valga la redundancia, en un espacio aleatorio. La comprensión de la hipótesis es esencial para comprender y predecir el comportamiento macroscópico de los gases, como la presión, la temperatura y el volumen. Es importante destacar que la teoría cinética de los gases considera que las partículas son indivisibles y que no se forman ni se desintegran durante las interacciones entre sí. Sin embargo, esta hipótesis puede variar en ciertos casos, como en gases ionizados, donde el ion se puede interactuar y reaccionar entre sí. Aquí tenemos una imagen también de varios tipos de gases, como es el helio, el hidrógeno o el ozono. O también tenemos el más común, el oxígeno. Como segundo postulado tenemos que las partículas de los gases están en movimiento constante. La hipótesis de movimiento constante de las partículas de los gases establece que las partículas están en movimiento continuo y aleatorio. Esta idea explica fenómenos como la difusión de gases y la distribución de velocidades de partículas, ya que ayuda a comprender esta hipótesis es fundamental para saber cómo las partículas interactúan entre sí y cómo el entorno de un gas afecta a estas mismas partículas. Esta hipótesis también tiene implicaciones importantes en la relación con la distribución de las velocidades de las partículas de un gas. Según la teoría cinética de los gases, la partícula de un gas tiene una amplia distribución de velocidades, desde velocidades que son muy pero muy bajas hasta velocidades que son muy pero muy altas. Las temperaturas del gas están relacionadas a la energía cinética promedio de las partículas y por lo tanto también influyen en la distribución de las velocidades de las mismas. Como tercer postulado tenemos que las partículas de los gases interaccionan, son elásticas básicamente. Esta hipótesis nos indica que la interacción elástica de las partículas de los gases establece que la colisión entre ellas son elásticas, lo que implica que no hay pérdida de energía cinética. Esta suposición se basa en evidencias experimentales y esenciales para comprender y calcular propiedades macroscópicas de los gases, como la presión. Esta hipótesis de interacciones elásticas tiene importantes implicaciones en el comportamiento macroscópico de los gases. Por ejemplo, contribuye a la explicación de la presión de un gas en un recipiente.
Cuando las partículas chocan en las paredes del recipiente, ejerce una fuerza debido a la variación de momento durante la colisión elástica. La suma de todas estas fuerzas de colisión por unidad de área es lo que conocemos como presión de gas. Como cuarto postulado tenemos que las partículas de los gases no ejercen fuerza significativa entre sí. Esta hipótesis de las partículas de los gases que no ejercen fuerza entre sí nos quiere decir que no ejercen fuerza entre ellos excepto durante las colisiones. En una suposición es importante en la teoría cinética de los gases, ya que esta suposición simplifica el análisis y permite utilizar modelos matemáticos más sencillos para describir el comportamiento de los gases. Sin embargo, es importante reconocer que en ciertas situaciones las partículas de los gases pueden experimentar interacciones débiles a lo largo del alcance. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en ciertas condiciones las partículas de los gases pueden experimentar interacciones débiles y de largo alcance, como las fuerzas de Van der Waals en gases no ideales. Estas interacciones pueden tener un impacto en el comportamiento macroscópico de los gases en situaciones específicas, pero estos ya vendría siendo en situaciones muy específicas con condiciones controladas más que nada, porque en ambientes completamente libres y sin, se podría decir, interacción de algo, por lo general no ejercen una fuerza significativa entre ellas. El quinto postulado nos quiere decir que la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas. Esta hipótesis para mí es una de las más interesantes y se las voy a compartir en este momento. Es que la hipótesis de la relación entre la temperatura y energía cinética promedio establece que a medida que aumenta la temperatura de un gas, también aumenta la energía cinética promedio de las partículas. Esta suposición se basa en la teoría cinética molecular y se expresa cuantitativamente a través de la ecuación de energía cinética promedio. Esta relación es fundamental para comprender cómo la temperatura afecta el conocimiento macroscópico de los gases, como la presión y el volumen. Esto quiere decir que si a un gas sometemos a temperaturas más bajas, el movimiento de este gas, de las partículas de este gas, va a empezar a disminuir, pero no va a llegar a ser cero. ¿Por qué? Porque el gas necesita siempre estar en movimiento. Al igual que si nosotros aumentamos la temperatura en este cierto gas, las partículas de este gas se van a comenzar a excitar y se van a empezar a mover más rápido de lo que normalmente lo estaban haciendo, a temperatura ambiente o a la temperatura que nosotros la hayamos tenido, menor a la temperatura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gas a una temperatura de, qué sé yo, de 20 grados y le aumentamos a una temperatura de 150 grados, esas partículas se van a empezar a mover pero muy rápido. En conclusiones, tenemos que la teoría cinética de los gases proporciona una descripción macroscópica del comportamiento de los gases, basadas en una serie de hipótesis o postulados. Estos postulados incluyen la composición de los gases por partículas pequeñas, el movimiento constante y caótico de las partículas, la colisión elástica entre las partículas, la ausencia de fuerza significativa en las partículas, excepto en las colisiones, como lo acabamos de ver en el postulado 4, y la relación entre la temperatura y la energía cinética promedio de las partículas, ya que este sería un buen resumen para explicar todo lo que acabamos de ver. Y en esta teoría han sido explicadas en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, como la termodinámica, la física atmosférica, la química y la ingeniería de procesos. Ha permitido comprender el comportamiento de los gases en diferentes condiciones y ha facilitado el diseño y la optimización de sistemas que involucren gases, como motores de combustión internas, reactores químicos y sistemas de refrigeración. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.